Voces que forman parte de la noticia. La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional han efectuado varios allanamientos durante las últimas horas para dar con el paradero del juez John R., acusado de prevaricato. Esto es debido a que devolvió los derechos políticos a Jorge Glass, el ex vicepresidente del Ecuador, que ha sido procesado por el caso Sobornos. Para analizar la actuación judicial en este sentido, hemos invitado hoy al abogado Ramiro García Falconi. Él es abogado en Derecho Penal, especialista en esta temática. Abogado García, buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo para todos los oyentes, gracias por la entrevista. Se dice que la ley es para todos. ¿En este caso también aplica esta máxima? Bueno, a ver, la ley es para todos y se las debe aplicar bajo los mismos estándares. Justamente una de las quejas que tenemos respecto a la administración de justicia es que hay una aplicación selectiva en caso de políticos, grandes narcos o personas con poder económico por parte de los jueces, quienes, haciendo tabla rasa de lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, en muchos casos proceden sin competencia y sin tener la jurisdicción adecuada. Por ejemplo, un juez de Manglar Alto deja sin efecto, a través de un habeas corpus, la prisión de una persona que se encuentra privada de libertad en La Tacunga. O la jueza de Montecristi concede acciones de protección sobre asuntos que deben resolverse en Puerto Viejo o en Quito. O jueces de San Borondón que resuelven asuntos que deben tramitarse jurisdiccionalmente en Guayaquil. Entonces, en ese caso, pues por supuesto, obviamente no lo hacen gratis, es decir, estos son casos no solamente de proceder claramente contra la ley, sino de corrupción. Y en esa línea, ¿cómo se puede entender que un juez que es experto en el manejo de la ley pueda prevaricar de una manera tan tajante según el criterio que ha tenido también la Fiscalía? Por lo que acabo de señalar hace un momento, plata, billete de por medio, cohecho, soborno. Esa es la explicación. Aquí no es un problema de ignorancia. Es que yo pensé que a menos de que claro, el juez de Quevedo considere que La Tacunga es un cantón de Los Ríos, ¿verdad? Entonces, claro, como ese tipo de idioteces no operan, entonces claramente no es la ignorancia jurídica, sino la corrupción, la deshonestidad del juez, la que marca este tipo de actuaciones. Y lo que nos ha mostrado durante todo este tiempo, esta distorsión de las garantías jurisdiccionales, especialmente de los habeas corpus y las acciones de protección, es que tenemos un buen porcentaje de jueces corruptos. ¿Usted cree, abogado García, que se sigue tratando de casos aislados o ya se ha vuelto una tendencia en la administración de justicia en el país? A ver, claro, si vemos los casos en relación al número total de casos que se resuelven en la administración de justicia, podrían ser, digamos que un porcentaje totalmente residual, pero son casos muy graves, cada uno en su contenido, porque no es que están reconociendo inadecuadamente los derechos a un maestro de La Tacunga y por parte del juez de Quevedo. No. Están liberando a uno de los delincuentes más peligrosos que hemos tenido en materia de administración pública como Glass. Liberaron a alias JR, liberaron a alias Rasquiña, liberaron al líder de los Lobos. Es decir, están liberando a las cabezas del narcotráfico. Entonces, no se trata que son 3, 4 o 5 casos aislados, sino que son casos de extrema gravedad, en donde además el componente de corrupción resulta clarísimo. Salvo que la memoria me sea esquiva, abogado García, no hemos tenido una sentencia en contra de un juez que ha actuado de cierta manera como la que estamos analizando, aunque el prevaricato es sancionado, según lo que establece la ley, con cárcel de hasta 5 años. ¿Será acaso porque saben quienes actúan de esta manera que en el proceso pueden salir bien librados e incluso recuperar su trabajo luego de cumplir también con la sanción respectiva? Mire, a ver, primero que nada, el juez quedaría perpetuamente inhabilitado para volver a ejercer la judicatura. Ese es un tema fundamental.
Pero el COIP ha hablado de meses en determinados casos. Sí, no, pero la ley orgánica de la función jurisdiccional establece una provisión permanente. Ok. Igualmente, claro, en el caso de los funcionarios que han sido sancionados por cohecho, por enriquecimiento ilícito, por peculado, de los que yo recuerdo, posiblemente algún otro delito que se me escapa, una conclusión también, quedan perpetuamente inhabilitados. Pero insisto, abogado García, al final quizás la tendencia es pensar que eso se puede rever. Bueno, si se revén incluso sentencias mucho más potentes, incluso de carácter político, a lo mejor un proceso de esta línea termina siendo algo que se puede arreglar en el camino. A ver, perdón, discúlpeme, no entiendo la pregunta. ¿Usted me está preguntando si es que el prevaricato se excluye ahí o qué? Sí, porque si estamos hablando de una sanción de hasta 5 años, como dice la ley, ¿no será acaso que lo que los jueces que actúan de esta manera ven en el camino es la posibilidad de arreglar las cosas y por eso no les importa mucho fallar de determinada manera? Es decir, a ver, lo que pasa es que en el año 2018 la Corte Constitucional estableció una decisión bastante interesante, pero que desafortunadamente fue distorsionada por algunos operadores judiciales. Una decisión en la que se establecía que el juez, al resolver asuntos constitucionales, no prevarica. Esto les hizo pensar que no solamente era el sentido del fallo, sino también el que podrían eventualmente proceder procesalmente contra ley, sin consecuencia jurídica alguna. Entonces, claro, el juez de Manglar Alto daba habeas corpus a la Tacunga, la jueza de Montecristi liberaba presos en Guayas, el juez de Quevedo hacía lo propio y así. Entonces, este tema pues ha sido ya muy debatido y la Corte Constitucional el día viernes emitió una nueva sentencia en la que aclara que el juez constitucional no prevarica al resolver temas constitucionales, pero que sí prevarica si es que procede contra ley expresa. Y por supuesto, proceder contra ley expresa implica el proceder cuando no tiene jurisdicción, proceder respecto, por ejemplo, respecto de sentencias que se encuentran en firme, porque una de los procedimientos más recurrentes era dictar medidas cautelares o habeas corpus, dejando sin efecto sentencias condenatorias que ya estaban ejecutoriadas. Y con eso liberaban asesinos, liberaban violadores, liberaban narcotraficantes, que inclusive estaban presos en otras jurisdicciones. Entonces, esto es justamente lo que se ha evitado y se ha aclarado por parte de la Corte Constitucional, y de aquí en adelante pues los jueces que procedan de esta manera tendrán que enfrentar consecuencias penales. Estaremos atentos a cómo se resuelven las cosas y quizás si este debate se prolonga. Agradecemos al abogado Ramiro García Falconi, él es experto en derecho penal, analizando el delito de prevaricato a propósito de lo ocurrido en las últimas horas. La Fiscalía ha ido contra el juez que restituyó los derechos políticos del ex vicepresidente Jorge Glass, sobre quien pesa una sentencia a propósito de actos que van contra la ley. Son las 8 de la mañana y 45 minutos.